Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía, listos para un buen debate, y por supuesto para sumergirnos en el fascinante mundo del amor turco. Hoy estoy súper emocionado /diagonal a de hablarles de una pareja que nos tiene a todos suspirando y creyendo en el amor verdadero, Serkan Ayolu y Özge Gürel. Y sí, vamos a sumergirnos en ese momento épico, mágico y absolutamente romántico donde Serkan derritió el corazón de Özge con una canción inolvidable. Para aquellos que aún no los conocen, permítanme presentarles a estos dos talentosos y encantadores actores turcos. Serkan Ayolu y Özge Gürel son mucho más que simples estrellas de televisión, son una pareja que ha conquistado los corazones de millones en todo el mundo. Son mega talentosos en su trabajo y lo más importante son pareja en la vida real. Han protagonizado juntos varias series que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Entre ellas destaca Kiraz Mevsimi, donde su química en pantalla era explosiva. Pero hoy, no solo vamos a hablar de su trabajo y del éxito que han cosechado en la industria del entretenimiento, sino de ese momento especial, ese instante único, esa cita inolvidable que selló su amor, esa canción que traspasó la pantalla y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Así que prepárense porque hoy vamos a revivir ese momento mágico, ese instante lleno de emociones, de miradas cómplices, de sonrisas genuinas y por supuesto de una canción que nos va a poner la piel de gallina. Vamos a analizar la canción, el contexto que rodeó este momento, la reacción de Özge, y todo lo que hizo que este instante fuera tan especial y significativo para ellos y para nosotros, sus fervientes seguidores. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No quiero que se pierdan nada. Así no se perderán ningún vídeo sobre sus series turcas favoritas, noticias de los actores y actrices que adoran, análisis de escenas memorables, las últimas novedades sobre el mundo de las telenovelas turcas, y por supuesto mucho chisme. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Así recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Es la única forma de no perderse ninguno de mis análisis y comentarios. Y ahora sí vamos a sumergirnos en la magia de Serkan y Özge, en su amor que traspasa la pantalla, y en ese momento musical que nos hizo suspirar a todos. Para entender la magnitud de este momento, para apreciar la belleza y la importancia de ese instante, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo se conocieron, cómo comenzó esta historia de amor que ha cautivado a tantos. Como les decía, la chispa, la magia y el flechazo inicial surgieron en el set de Kiraz Mevsimi, una serie que marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores. En la serie interpretan a dos personajes que, como en los cuentos de hadas más clásicos, se enamoran, y ¡ay, qué romántica es la historia! Es un cuento de hadas moderno con todos los elementos que necesitamos para creer en el amor, malentendidos, situaciones cómicas, momentos de alegría, de tristeza y por supuesto, mucho amor. En Kiraz Mevsimi Serkan interpreta a Ayaz Dincer, un arquitecto encantador, carismático y con un gran corazón, mientras que Özge Davida Oikuakar, una joven soñadora, talentosa y con un espíritu inquebrantable. La trama nos cuenta su historia, desde sus primeros encuentros hasta la consolidación de su amor, pasando por todas las dificultades que deben superar para estar juntos. La química entre Serkan y Özge en la serie era innegable, palpable y evidente para todos los que veíamos la serie. Se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla, se reían, se peleaban, y a pesar de todo, se amaban con una intensidad que nos tenía a todos enganchados, a la espera de cada nuevo episodio, de cada encuentro, de cada mirada, de cada gesto. La serie fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debió a la magia que desprendían Serkan y Özge juntos. Pero, ¿cómo pasamos de la ficción a la realidad? ¿Cómo se materializó esa química que vimos en la pantalla? Pues bien, el rumor corría, y muchos fans y medios de comunicación hablaban de una posible relación fuera de la pantalla. Las especulaciones iban y venían, las fotos juntos en eventos y fuera del set alimentaban los rumores, pero ni Serkan ni Özge confirmaban nada. Eran cautos, prudentes como si quisieran proteger su relación del escrutinio público, o quizás, simplemente querían disfrutar de su amor en privado, sin la presión de los focos. Sin embargo, como en toda historia de amor, llegó el momento de la revelación, el momento en que los sentimientos se hacen tangibles, se materializan y se expresan. Y en el caso de Serkan y Özge, ese momento llegó de la mano de la música, de una canción. Y no cualquier can.
Canción. Fue una canción elegida con mucho cuidado, una canción que hablaba de sus sentimientos, que expresaba su amor de una manera que las palabras no podían. Fue una canción que Serkan interpretó para Özge en una situación muy especial y romántica. Y es aquí donde la historia se vuelve aún más interesante, más emocionante, más mágica. Imaginen la escena, una cena íntima a la luz de las velas, una atmósfera romántica, con todos los elementos necesarios para crear un ambiente de ensueño. Música suave de fondo, una mesa elegantemente decorada, una comida deliciosa y sobre todo, la compañía perfecta. Y de repente en medio de esa atmósfera mágica, Serkan toma la guitarra. Y no es un gesto improvisado, no es algo que se hace a la ligera. Es algo planificado, pensado, algo que se ha preparado con anticipación. La guitarra, símbolo de la pasión, de la expresión artística, de la conexión emocional. Y comienza a tocar. La canción elegida, la letra, la melodía, todo estaba perfectamente sincronizado. La canción no solo era romántica, sino que también parecía estar escrita para ellos, para su historia de amor. Era como si alguien hubiera tomado su historia, sus vivencias, sus sentimientos, y los hubiera transformado en música. Era una canción que hablaba de la conexión, de la complicidad, del amor verdadero, de la aceptación, del apoyo incondicional. Y es que Serkan, con su voz suave pero firme y segura, con su mirada llena de amor y de ternura, dedicó la canción a Özge, revelando sus sentimientos de una manera que solo un artista, un verdadero artista, sabe hacer. Se desnudó emocionalmente, puso su corazón en cada palabra, en cada nota, en cada gesto. Y en ese momento el mundo se detuvo. Solo existían ellos dos, la música, la emoción y el amor que los unía. ¿Y qué hizo Özge? Amigos, la reacción de Özge fue todo lo que necesitábamos para confirmar que ese momento era real, que ese amor era verdadero, que ese cuento de hadas había traspasado la pantalla y se había convertido en realidad. Se emocionó, claro, era inevitable. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, no de tristeza, sino de pura felicidad, de emoción, de agradecimiento. Sonrió con una sonrisa que iluminaba toda la habitación, una sonrisa que reflejaba la felicidad que sentía en ese momento. Se ruborizó como una adolescente enamorada, como si fuera la primera vez que sintiera ese torrente de emociones. Estaba completamente derretida, conquistada, rendida ante la belleza de ese gesto, ante la sinceridad de esa canción. Sus ojos brillaban de felicidad, como dos estrellas que iluminaban la noche. Y no podía apartar la mirada de Serkan, como si temiera perderse un solo instante, una sola expresión, una sola emoción. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si solo existieran ellos dos en todo el universo. Fue una escena digna de una película romántica, de esas que nos hacen suspirar y creer en el amor. Y no solo para ella, sino para todos nosotros que fuimos testigos, a través de fotos y vídeos, de ese momento tan especial y único. Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria de sus fans. Pero, ¿qué hizo que este momento fuera tan inolvidable? ¿Qué elementos se conjugaron para crear esa magia que nos dejó a todos con el corazón encogido? Fueron varios factores los que se unieron para hacer de este momento algo verdaderamente especial. En primer lugar, la sorpresa. La sorpresa en el amor es un ingrediente fundamental. Özge no se esperaba que Serkan le cantara una canción, y mucho menos en ese contexto tan romántico. Aunque seguramente ya existían indicios de su amor, de su relación. La espontaneidad en este tipo de momentos es clave. No se trata de un gesto planeado, sino algo que surge del corazón, algo que nace de la emoción, algo que se hace porque se siente la necesidad de expresarse. Y Serkan supo aprovechar esa espontaneidad a la perfección. En segundo lugar, la letra de la canción. La elección de la canción es crucial. La letra debe ser significativa, personal, y que refleje los sentimientos del intérprete. No se trata de cantar cualquier canción romántica, sino de elegir aquella que encaje con la historia de amor de la pareja, que refleje su conexión, su complicidad, su entendimiento. En este caso, la letra de la canción encajaba perfectamente con la historia de amor de Serkan y Özge. Era como si la canción fuera una declaración de amor, un resumen de su relación, un te amo en formato musical, un quiero estar contigo para siempre. En tercer lugar, la voz y la interpretación de Serkan. Aunque Serkan no es un cantante profesional, su voz es muy agradable, suave y melodiosa. Su manera de cantar con sentimiento, con emoción,
con la mirada fija en Ozge, hizo que la canción fuera aún más especial y emotiva. No se limitó a cantar la canción, la sintió, la interpretó, la vivió. Puso todo su corazón en cada nota, en cada palabra, en cada gesto. Y esa entrega, esa sinceridad, fue lo que hizo que la canción fuera aún más conmovedora. Y por último, la atmósfera. El lugar, la luz de las velas, la cena íntima, la música suave de fondo, todo contribuyó a crear un ambiente romántico y mágico. La atmósfera adecuada es fundamental para que un momento especial sea inolvidable. En este caso, la combinación de todos los elementos, la sorpresa, la letra de la canción, la interpretación de Serkan y la atmósfera romántica, hizo que el momento fuera absolutamente perfecto, digno de una película. ¿Y qué pasó después de la canción? Pues, amigos, lo que todos esperábamos. La confirmación oficial de su relación. Después de este momento tan especial, la pareja decidió finalmente hacer pública su relación y compartir su amor con el mundo. Ya no había necesidad de esconderse, de guardar secretos. Querían que el mundo supiera lo enamorados que estaban, lo felices que eran. Y qué bonito es verlos juntos. Han construido una relación sólida basada en el amor, el respeto, la admiración mutua y la complicidad. Han superado obstáculos, han enfrentado desafíos y han demostrado que su amor es más fuerte que cualquier adversidad. Después de ese momento musical, las fotos juntos, tomados de la mano, abrazados, sonriendo, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Y fue una explosión de felicidad para sus fans, que celebraron su amor y les desearon lo mejor. Es más, su relación no solo es romántica, sino también inspiradora. Nos demuestran que el amor verdadero existe, que la química en pantalla puede convertirse en una realidad, y que siempre hay que apostar por el amor, por la felicidad, por la persona que nos hace sentir plenos. Son una pareja que se apoya, que se celebra y que nos recuerda la importancia de valorar y disfrutar cada momento juntos. Nos enseñan que el amor no es solo un sentimiento, sino una decisión, un trabajo constante, una apuesta por la felicidad. Son un ejemplo de lo que significa el amor en el siglo XXI, respeto, admiración, apoyo, complicidad y sobre todo, mucha felicidad. ¿Y qué podemos aprender de esta historia? Creo que hay muchas lecciones que podemos extraer de la historia de amor de Serkan y Ozge. En primer lugar, que el amor verdadero puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa si te conoces en el trabajo o en un set de filmación, en la escuela, en una fiesta o en cualquier otro lugar. Lo importante es la conexión, la química, la complicidad. El amor no entiende de reglas, ni de lugares, ni de tiempos. Simplemente sucede cuando menos te lo esperas. En segundo lugar, hay que ser valientes y expresar nuestros sentimientos. No hay nada más bonito que compartir nuestro amor con la persona que amamos. A veces el miedo nos paraliza, nos impide dar el paso, pero el amor merece la pena, y la felicidad también. Expresar lo que sentimos, decir te amo, es la mayor muestra de valentía. En tercer lugar, que hay que ser románticos. No es necesario hacer grandes gestos, pero un pequeño detalle, una canción, una carta, una flor, una cena a la luz de las velas, un abrazo, un beso, pueden marcar la diferencia. El romanticismo no es cursi, es la esencia del amor, la chispa que lo mantiene vivo. En cuarto lugar, que hay que valorar y disfrutar cada momento. La vida es corta, y el amor es un regalo. Hay que celebrar cada instante, cada sonrisa, cada abrazo, cada beso. Hay que ser agradecidos por tener a la persona amada a nuestro lado, y demostrarle nuestro amor cada día. En quinto lugar, que hay que ser nosotros mismos. No hay que fingir, ni tratar de ser alguien que no somos. El amor verdadero acepta y celebra nuestras imperfecciones, nuestros defectos y nuestras virtudes. Ser auténticos es la clave para una relación duradera. En sexto lugar, que hay que apoyarnos mutuamente. El amor es un equipo y en un equipo hay que apoyarse, animarse y celebrar los éxitos del otro. Hay que estar ahí en los momentos difíciles y ser el mejor apoyo. En séptimo lugar, que hay que aprender a perdonar. Nadie es perfecto, y en una relación habrá errores, malentendidos y discusiones. Aprender a perdonar, a dejar atrás el pasado, es esencial para la felicidad de la pareja. Y por último, que el amor es una aventura. Hay que estar dispuestos a explorar, a arriesgar, a descubrir cosas nuevas. El amor es un viaje y hay que disfrutar cada paso, cada experiencia,
cada momento compartido. Así que amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Serkan Ayolu y Ozge Gürel, y sobre ese momento mágico y romántico que selló su amor. Me encanta hablar de ellos. Es una pareja que me inspira y me hace creer en el amor. Hemos hablado sobre su encuentro, su química en pantalla, la canción romántica que derritió el corazón de Ozge, la reacción de Ozge, el contexto, la confirmación de su relación, y todo lo que hizo que este momento fuera tan especial. Hemos profundizado en los detalles, en las emociones, en los sentimientos. Hemos analizado cada elemento, cada gesto, cada palabra. Y hemos recordado ese momento mágico que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y dejar sus comentarios. Me encantaría saber qué les pareció este momento, qué opinan de Serkan y Ozge, y si les gustaría que hablara de alguna otra pareja o escena romántica. Sus comentarios son muy importantes para mí. ¿Hay alguna canción o momento romántico en alguna serie turca que les haya marcado? Cuéntenmelo. Siempre estoy abierto a sus sugerencias y a sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan, qué les gusta, qué les emociona. Son ustedes los que hacen posible este canal, y su apoyo es fundamental. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún vídeo. No quiero que se pierdan nada de lo que tengo para ofrecer. Y activen la campanita para no perderse nada. Así recibirán notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se perderán ninguna de mis análisis y comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y recuerden, el amor verdadero existe. Créanlo.